Hoy viernes de FP1 y FP2 de un fin de semana importante por muchas razones, no solo porque vuelve MotoGP después del verano, que evidentemente lo cogemos con muchas ilusiones, especialmente este que ha sido el más largo que yo recuerdo en muchos años, por lo menos después de 5 semanas de parón veraniego, pues además se sumaba la vuelta de Dani Pedrosa y con ello la noticia de ayer de Valentino Rossi, que como probablemente a estas alturas ya sabrás, Valentino Rossi se despide del Mundial de MotoGP después de tantísimos años dándonos alegrías a todos los amantes del motociclismo y ayer lo hizo oficial de una forma súper rápida. Comunicó por la mañana que teníamos rueda de prensa, la rueda de prensa pues ya nos dijo que adiós muy buenas. Sin embargo, hoy la FP1, Dani Pedrosa, que yo había dicho al principio él va a ser el protagonista de este fin de semana, después de lo de Rossi dije, quizás ya no tanto, pero se empeña en volver a ser el protagonista, y vaya pasada de resultado. Como siempre decimos, la FP1 no tiene por qué ser relevante, es más, suele no ser relevante, pero depende de en qué dirección miremos. Y es que hay algunas cosas que sí son importantes, otras que no. En cuanto a los tiempos, ahora mismo, de decir este está primero, este está segundo, evidentemente, durante la FP2, la FP3, que son las FPs que dan lugar a la Q2 directa, esos 10 primeros, pues cambiarán mucho todavía. Sin embargo, sí que podemos sacar ciertos datos muy importantes, como que, por ejemplo, ahora mismo se está rodando a solamente en la FP1, algo que no es habitual, a 8 décimas del récord absoluto de la pista. Esto significa un montón de cosas por las que tenemos que tener en cuenta muchos datos. La primera de todas es que un Dani Pedrosa ha dejado en evidencia a todos los pilotos de KTM. No importa si esto cambia en la FP2 y en la FP3, no importa, pero la actitud tiene que ser otra. Esto es más que evidente. No puede ser que un tipo que lleva sin correr carreras prácticamente 3 años llegue y se convierta en la primera KTM absolutamente en el primer entrenamiento después de tanto tiempo parado. No puede ser. Más cuando además está probando cosas, como todos sabemos. De esto hablaremos, por cierto, esta tarde, así que si no te lo quieres perder, importante que te suscribas al canal con ese botón rojito mágico de subscribe, porque se viene mucha info este fin de semana y creo que os va a gustar mucho. Como estábamos diciendo, Dani Pedrosa ha dejado en evidencia para mí a todos los pilotos de KTM y quizás si hay alguna pequeña excusa es la de Miguel Oliveira porque ha sufrido una caída un poco absurda, pero muy dolorosa. Y es que cuando ha llegado a una de esas curvas en las que en el primer sector se va muy despacito, si no recuerdo mal, concretamente es la curva 3, lo que llaman la curva 3, porque entre la 1 y la 3 hay una sinuosa curva, y como decíamos, llegado a esa curva 3, la más lenta del circuito, o prácticamente de las más lentas, se ha ido un pelín largo, y cuando ha vuelto a abrir gas, pues supongo que estaba en la parte fría de la pista y a muy baja velocidad, pero le ha hecho un high set bastante alto, es decir, ha salido por los aires, se ha hecho bastante daño, aunque la moto casi no se ha hecho nada, se iba a caer la moto, se ha vuelto a levantar, se ha dado contra el muro muy despacio, pero él sí se ha hecho daño, tanto que se ha tenido que estar sentado un buen rato, así que quizás esto es lo que le ha impedido intentar mejorar ese tiempo, pero sea como sea, hasta el último segundo Dani Pedrosa estaba entre los 10 primeros, ha estado toda la clasificación prácticamente mejorando y mejorando entre los 10 primeros, finalmente y en el último milisegundo le han quitado de ese top 10, relegándole a la 11ª posición, que ya no le lleva directo a la Q2, sea como sea, da igual, un 11º puesto es un gran resultado por un lado, por otro lado sigue siendo la primera KTM, algo que no se deben de permitir los otros pilotos de MotoGP, y como decía, lo que sí que es trascendental en esta FP1 es que solo se esté rodando a 8 décimas del récord absoluto de este circuito. Esto significa una cosa muy importante, y es que los avances que hace el whole shot, etcétera, sí son espectaculares, porque no es que los pilotos ahora sean super máquinas, que también, pero evidentemente con respecto a otros pilotos de otras eras, hace solo 2 años cuando no se usaban, por ejemplo, no es que fueran malos ni idiotas, pero como estábamos diciendo, que en la FP1 en el primer entrenamiento ya esté en esta altura, significa que todos los nuevos avances de las motos están funcionando y por eso pueden ser rápidos tan rápido. Así que el hecho es que, estando en este tiempo tan brutal en la FP1, que la primera KTM sea la de un tío que no está acostumbrado a usar whole shots y toda esta nueva tecnología que traen desde los últimos años a MotoGP, como es Dani Pedrosa, es, primero, espectacular en cuanto a Dani Pedrosa y segundo, un poco negativo de cara a los demás pilotos de KTM, que evidentemente, como hemos dicho, revolucionarán esto durante las siguientes FPs. No va a quedarse así, por supuesto. Si quieres enterarte bien de todo lo que pasa en la FP2, ya sabes que puedes suscribirte al canal para que te llegue la notificación hoy mismo con ese videito del resumen de lo que ha pasado en la FP2. De momento, la FP1, sorprendente Nakagami, que en el último momento se saca el tiempón de la vida con un 23.805, como decíamos, colocándole a solo 8 décimas del mejor tiempo de la historia de este circuito y como primer clasificado de momento, solo de momento actualmente para esta FP1,
que además le siguen un Joan Mir, que se ha mantenido en primera posición también toda esta FP1 y además renovando esa primera posición en distintas partes, el cual se ha visto atacado incluso por pilotos como Aleix Espargaró, que sigue en forma con esta, a pesar de esas heridas que traen de guerra en la cara por haber tenido un accidente con la bici estos últimos días de vacaciones en los que estaba disputando una carrera, pero tanto él como la Aprilia siguen en un gran estado de forma, consiguiendo este tercer puesto para convencer un poquito más a Maverick Viñales. Un Maverick Viñales que, según el propio Alex Rins, ya estaba hecho casi seguro, firmado, aunque no oficializado, el contrato de Aprilia con Maverick Viñales. Lo veremos probablemente en poco tiempo. Por detrás de un Aleix Espargaró, que ya estaba a 3 décimas de Joan Mir, es decir, solo los dos primeros realmente estaban muy cerca, a 76 milésimas, y ya el resto a más de 3 décimas, ha quedado en cuarta posición precisamente del piloto del que hablábamos, Alex Rins. Una quinta posición para Pol Espargaró, que precisamente precede a su compañero de equipo Marc Márquez. En séptima posición, Maverick Viñales, y en octava, Fabio Quartararo, es decir, la batalla entre HRC consecutiva seguidos del equipo oficial Yamaha, que casualmente además, precisamente el piloto de Yamaha, Fabio Quartararo, igualaba el tiempo idéntico a su predecesor, un Johan Zarco, que aquí, con esta Ducati, quién sabe lo que puede llegar a hacer, aunque ya sabemos que tenemos malos recuerdos de lo que pasó ya el año pasado. Un Jack Miller que cerraba este top 10 finalmente para ir directo a la Q2 momentáneamente, que sabemos que, como hemos dicho, este tiempo no servirá para nada, pero de momento ahí está, a poquito más de un segundo y 22 milésimas ya del mejor tiempo de Nakagami, y que, como decíamos, precedía precisamente al 1º, un Dani Pedrosa súper sorprendente, que se ha demostrado muy rápido, que ha tenido problemas en la moto, ya que en una de esas salidas ha tenido que dejar la moto apoyada contra el muro y bajarse porque algún problema que aún no se ha hecho oficial, que es lo que ha sucedido, lo veremos también en cuanto salga. Por detrás de Pedrosa, un Bagnaia, Alex Márquez, Luca Marini, Miguel Oliveira en 15ª posición. En 16ª, un Valentino Rossi que ayer pues, se convertía en uno de los días más icónicos de su carrera, en el que decía adiós a su carrera y que evidentemente pues, está en un puesto en el que no queremos verle, y esperemos que esta segunda mitad de temporada mejore todo lo que se pueda. Sin embargo, sabemos que este circuito y además las Yamaha pues, no van a ponerlo muy fácil para que así sea. Sin embargo, esperemos que esta presión que probablemente se ha quitado, y que además hay un montón de cosas interesantes todavía que quiero que veáis, muy divertidas e interesantes, ¿no? Para todos los que nos gusta el motociclismo, el behind the cameras, ¿no? Como decimos, behind the scenes, que se ven, las conversaciones privadas que tienen algunos pilotos, como por ejemplo la que ha tenido Valentino Rossi con Dani Pedrosa cuando anunció su retirada, pues me parece que es de lo más curiosa, y la vamos a ver también aquí en este canal. En 17ª posición, seguido por Jorge Martín, 18ª para Prat Binder, 19ª Danilo Petrucci e Iker Lecuona, como siempre, de la mano, y ya finalmente Enea Bastianini, Lorenzo Savadori, y cerrando esa clasificación un Cal Crutchlow que ha acabado acortando bastante esa distancia con respecto a Lorenzo Savadori, pero sin embargo a casi 2,3 segundos prácticamente del mejor tiempo de Takaaki Nakagami en un circuito un poco pequeño, y que el tiempo se hace en 1,23 segundos, pues es un poquito lejos esos 2 segundos y pico de diferencia. Seguramente lo seguirá acortando en los siguientes FPs, así que si no te quieres perder nada de todo lo que va a pasar, suscríbete al canal con este Automagic para que active la campanita para que te den todas las notificaciones, y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.